Ok. ¿Sí se ve, verdad? Sí. Sí. Ok. 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 Aquí estamos. Habíamos visto esto. ¿Le doy, doctor? Oh, Sí, sí, dele. ok. Ok. Tenemos como certificado de ebriedad. Nada más que no sé, escúcheme. Nada más que no está proyectando ¿Qué nada. pasó? ¿No? ¿Qué dijo? No. Está el PowerPoint. Espérame. Canijo, a ver, déjame ver. Déjame ver la pantalla de Zoom, ¿verdad? Sí. Y aquí debe... ¿Sí se ve la presentación ahora? No. Ya. Sí, ahora sí. Ahí está. Sí. Qué raro. Bueno. Ok, entonces ya empiezo. Sí. Bueno, No se escucha nada. No. Te empezaste a trabar. A ver, ¿alguien más del equipo? ¿Nadie más del equipo de su compañero? Yo. Voy. Dele. No te escucho. No se escucha muy entrecortado, su compañero. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí. Se escucha mal. Vamos. Dice certificado de ebriedad. Finaliza cuando un accidente hecho de tránsito, la ley pide un documento para atenuar o eximir una pena. Se realiza al conductor de un automóvil que se encuentre en estado ebrio. Así es. Entonces, el certificado de ebriedad será para determinar si esa persona se encuentra bajo los efectos del consumo de bebidas embriagantes. Entonces, en este caso, se hace una determinación puramente clínica, ¿eh? No lo hacemos a través de cuestiones de laboratorio. Las cuestiones de laboratorio, bueno, yo me ha tocado participar en debatir certificados de ebriedad que están basados en un laboratorio o en un dato, por ejemplo, en una alcohol en aire expirado. ¿Por qué esa determinación no me serviría mucho? ¿O por qué podría ser debatible, mejor dicho? Porque de servir sí sirve, ¿no? Lo utilizan para determinar si la persona anda en estado de ebriedad, a través de la cantidad de alcohol que traiga en sangre. El parámetro general es 0.08 miligramos por decilitro en sangre, o de 0.8 gramos por decilitro en sangre. Entonces, ¿por qué es debatible? La cantidad que estoy... Pregunto. A ver, me puedes preguntar directamente. ¿Será de... A ver, ¿Será de Fernanda Castellanos. Yo. ¿Escuchó mi pregunta? No, oigo, es que se está trabando. Fer García Rodríguez. Yo, doctor. Ok. A ver lo que pregunté.
Bueno, no será por la cantidad. Sí, pero explíquemelo porque no le entiendo. O sea, esta es la cantidad, pero a qué se refiere eso en relación a lo que estoy preguntando? Porque estoy preguntando que si el establecer una cantidad determinada de alcohol en sangre de un individuo, eso es debatible para establecer su estado de ebriedad. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Pero otra vez? El determinar una cantidad preestablecida de alcohol en sangre es suficiente para determinar un estado de ebriedad, pues es debatible. Yo digo que Pues, bueno, puedo participar yo. Sí, claro. Yo digo que es debatible porque pues no todas las mismas personas con el mismo alcohol o bueno, la misma cantidad se ponen ebrias. Hay unas que con muchísimo menos ya se ponen muy mal y unas que con muchísimo no están tan mal. Así es. Entonces son muchos los factores que pueden influir para que esa cantidad de sangre de esa persona, en una sí lo ponga en un estado de ebriedad real, con manifestaciones de esa intoxicación, y a otra no. Por ejemplo, una muy clara sería la tolerancia. Una persona que tenga mayor tolerancia que otra, las manifestaciones clínicas de la ingesta de bebidas embriagantes será mayor en una que en otra. No sé si recuerdan cuando pues, empezaron a iniciar el consumo de alcohol, una cerveza es suficiente para embriagar. Pero si continúa en el camino, posteriormente una ya no es suficiente, necesita 2, 3, 4, más. Entonces, la cantidad que al inicio requería para embriagarse, pues sí, andaba dentro del rango o menos de esas cantidades que le mencioné de forma general. Pero posteriormente ya requiere de cantidades mayores. Entonces, es debatible, aun cuando, bueno, son parámetros que la ley establece, ¿no? En cuanto a que esa es la cantidad que debe contar. Pero en cuanto a que con esa cantidad todas las personas van a presentar signos de una intoxicación por bebidas embriagantes o por alcohol, eso no es así, porque son muchos los factores que juegan. Por ejemplo, el tiempo en que lo ingiere, el estado físico en el que se encuentre, si lo consume con alimentos o no, el tipo de bebida que está consumiendo, el tipo de alcohol que está consumiendo. Entonces son muchos los factores que intervienen en esa manifestación, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Yo me escucho? Sí, ¿y por qué es importante esta situación del certificado de ebriedad? Esto que va a comentar su compañero. Conducción de vehículos en estado de ebriedad o bajo el influjo de narcóticos es un delito. Es una persona que es detenida, aparte por cometer alguna violación al reglamento de tránsito, aparte se encuentra en estado de ebriedad, pues es consignada al Ministerio Público por esta cuestión que podemos ver. ¿Qué más? Bueno, tenemos en el artículo 326 la conducción de vehículos en estado de ebriedad o bajo influjo de narcóticos. En el primero es de conducción de vehículos en estado de ebriedad o bajo influjo de narcóticos sin prestar un servicio público. En este se va a impondrá de 1 a 3 meses de prisión a 250 a 500 días de multa o libertad supervisada de 1 a 3 meses a 250 a 500 días de multa. Y en cualquier caso, de suspensión de derechos para conducir vehículos de 3 meses a 1 año a quien en vía pública maneje en un vehículo automotor en estado de ebriedad o bajo influencia de narcóticos. Este es para los que serían sin prestar un servicio público, ¿no? Porque viene la fracción 2, este es para los que prestan un servicio público, ese es agravante, la penalidad es más alta. ¿Qué más? Bueno, en la segunda ya es cuando se presta un servicio público. En esta pues se va a imponer de 6 meses a 2 años de prisión, de 1,000 a 2,000 días de multa y la suspensión de derecho para conducir un vehículo de 1 a 3 años. El conductor del vehículo automotor que pues que va a realizar en la vía pública un servicio de transporte de personas y o de cosas, maneje un vehículo en estado de ebriedad o bajo el influjo de narcóticos.
En esta, pues, se va a tener la negativa de someterse al examen de alcoholemia o de sustancias narcotizantes. Este solo se sancionará administrativamente, sin perjuicio a pedir una autorización judicial para practicar el examen que corresponda. Así es. Es decir, que pues mejor no se niegue, ¿verdad? Más. Ok. Aquí vamos a tener un dictamen de intoxicación etílica. Aquí en este caso, acuérdense que es certificado, ¿verdad? Estoy haciendo constancia de Sí. hechos que me constan, que estoy observando. En ese momento yo estoy viendo y obteniendo de la revisión física de la persona. Si se fija, prácticamente es verdad, el diagnóstico de ebriedad o de intoxicación por sustancias etílicas es un diagnóstico, dicen los autores, de pasillo, muy sencillo. Es verdad, se revisan prácticamente las cuestiones de la ingesta de alcohol, como es el aliento, cómo estaría dando la cuestión de que se ingestó una sustancia alcohólica, ya que el alcohol es muy, muy perceptible. Y la manifestación principalmente a través de los reflejos. Entonces, es fácil la determinación. Aquí la situación es nada más fundamentar bien conclusión. Por ejemplo, ahí fíjense lo que buscan en este certificado. El aliento, ahí dice, fijo el nivel de conciencia, reacción a estímulos, dificultad verbal, dificultad para la articulación de las palabras, y la área de disartria. Visual, discreta perturbación de la percepción de los objetos, orientación en personas, discretamente desorientado en espacio, discretamente desorientado en lugar, intoxicación discreta, fusión discreta, sin delirio, sin somnolencia, sin estupor, sin estado de semicoma. Acuérdense que los datos negativos no se consignan. El discurso es coherente, no, congruente, no. Dislalia discreto, disarte discreto, pupilas, tamaño, dice anotar el diámetro en milímetros, la simetría, la forma circular, los reflejos discretamente perezosos, en marcha y estación de pie, con discreta pérdida de equilibrio, levantarse con discreta dificultad al sentarse, con discreta dificultad romper positivo. La prueba de romper es. ¿Cuál es la prueba de romper? ¿Para qué se utiliza? ¿Para valorar qué? A ver. ¿Prueba de qué, perdón, doctor? Romper. No es la que te hacen cuando vas caminando por la línea, ¿no? Para valorar equilibrio. Entonces, en este caso, se coloca a la persona de pie, los miembros superiores extendidos, palmas hacia arriba, dedos separados. Se le pide que cierre los ojos y eche la cabeza hacia atrás. Entonces debe de mantener, si es que no es positiva la prueba, debe mantener equilibrio. Si sale del punto de equilibrio y uno de los pies, estamos ante una prueba que me estaría indicando alteración de los reflejos que tienen que ver con el cerebelo en relación al equilibrio. Y si eso lo que relacionamos con que huele a alcohol, con que las pupilas están dilatadas y están disminuidos los reflejos, que no sabe ni dónde está, pues está fácil el diagnóstico, ¿no? Pues, conclusión, bien pedote. Entonces, no es difícil el diagnóstico. La cuestión es nada más fundamental. A través de si voy a concluir que se encuentra en estado de ebriedad, ¿cuáles fueron los elementos para poder determinar? Nada más. Okay. Vamos a tener un certificado psicológico. Esto pues, va a ser realizado a la persona que pues, esté detenida en posesión de drogas o al conductor de un automóvil. Pídele. Perdón. La Ley General de Salud, en el artículo 473, para pues, los efectos de este capítulo, se van a tener como comercio, la venta, compra o adquisición o enajenación de algún narcótico, la farmacodependencia, que va a ser el conjunto de fenómenos de comportamiento cognitivos y fisiológicos
los cuales pues, van a desarrollar luego del consumo repetido de estupefacientes o psicotrópicos de los previstos en los artículos 237 y 245, fracciones 1 a 3 de esta ley. Ok, Una entonces farmacodependiente el certificado toxicológico, la utilidad es establecer que un individuo presenta un estado de adicción. En este caso, farmacodependiente o consumido. Entonces, si leemos las fracciones 3 y 4, artículo 473, que me da las definiciones de qué es un fármaco dependiente, que dice, toda persona que presente algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos. Y el consumidor, toda persona que consume o utilice estupefacientes o psicotrópicos, que no presente signos ni síntomas de dependencia. Actualmente para la ley, las personas farmacodependientes consumidoras tienen el mismo resultado jurídico. Es decir, no hay diferencia entre una y otra. Si usted se fija en las definiciones, ¿qué bastaría si es igual farmacodependiente o consumidor? Si yo estoy revisando a un individuo para determinar que es consumidor, ¿qué bastaría? Fíjese lo que dice la definición. Una persona que consume o utiliza estupefacientes psicotrópicos y que no presente signos, ni síntomas de dependencia. ¿Cómo podría yo establecer eso? Rasgos de un acto, rasgos como, déjame pensarlo. ¿Que esté alterado, puede ser? No, pues fíjese lo que dice. No presenta signos ni síntomas de dependencia. ¿Podría ser rasgos de consumo prolongado? No me está entendiendo lo que estoy preguntando. Otra vez, las definiciones del 473 dicen en la fracción tercera y cuarta que es un fármaco dependiente y que es un consumidor. Antes de las reformas del Código Penal Federal, y era para ser excluyente de delito, el individuo tenía que ser farmacodependiente. Si era un consumidor o era un no adicto, ni consumidor ni adicto, esa persona iba a tener problemas legales por la posesión de la droga. Actualmente, la persona farmacodependiente, la que es consumidora, no tienen problemas legales. O sea, claro, tiene que ver con las cantidades también, ¿verdad? Si trae una tonelada, pues va a tener problemas. Pero si está dentro de las cantidades que establece la ley, pues sale libre con el pago de una multa a lo mejor. Cosa que no sucedía antes. El consumidor se quedaba, el farmacodependiente se iba. Hoy a los dos se les deja ir, tanto al farmacodependiente como al consumidor. A ambos se les da el mismo tratamiento jurídico. No hay pena alguna para el farmacodependiente o el consumidor que posea drogas en las cantidades establecidas por la tabla del 479. Dele hacia adelante. Mire, dele hacia adelante. Sí. A la diapositiva. Aváncele, la siguiente. Ok. ¿Qué es lo que es el anterior? Anterior. Hacia atrás. Espérame. ¿Dónde me dice, doctor? Atrás, hacia atrás. Ese. El 478. Dice el 478. Fíjese lo que dice. El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto. Ya la había dejado en la que estamos viendo, ¿eh?
Sí, es que el internet me falla y se va y o sea, se ve primero y luego se ve después. Ok, ahí por favor. Dice, el Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior en contra de quien sea farmacodependiente y consumidor. O sea que actualmente, si es farmacodependiente o consumidor, es excluyente de delito. No habrá una pena. Dice, y posee algunos de los narcóticos señalados en la tabla en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados. Bueno, tiene que ser en lugares determinados, ¿verdad? Entonces, si posee cantidades de droga que son establecidos en la tabla del 479 y es farmacodependiente consumidor, no se ejerce acción penal. Entonces, antes que el consumidor no entraba en esa situación, se tenía que hacer un dictamen toxicológico para establecer que la persona era farmacodependiente. Porque el ser consumidor era como no hacer nada. El traer la droga en cualquier cantidad era un delito. Entonces, dale ahora al 473 de las definiciones. ¿Sí entendieron esa parte? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora fíjese lo que dice de las definiciones. Farmacodependiente es toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia de estupefacientes psicotrópicos. Toda persona que presente algún síntoma o signo de dependencia de estupefacientes o psicotrópicos. Mientras que el consumidor es toda persona que consume, utiliza estupefacientes y psicotrópicos y que no presente signos ni síntomas. Entonces, para yo establecer que una persona sea farmacodependiente, pues como dice ahí la definición, tiene que tener signos y síntomas de ese consumo. Pero el consumidor no. El consumidor no es necesario que presente signos y síntomas. Entonces, para yo determinar que una persona es consumidora, ¿qué basta? ¿Con qué es suficiente? Signos y síntomas. No. El consumidor no presenta signos ni síntomas. Con un examen que demuestre que ha estado en contacto con algún tipo de droga. No, ahí en la definición no dice que requiera un examen. ¿Aunque el aporte, doctor? No, ni tampoco dice que el aporte. Dice, toda persona que consume, utilice estupefacientes psicotrópicos y que no presente signos ni síntomas de dependencia. Entonces me llevan al detenido y yo lo entrevisto. Y entonces en la entrevista arroja y me dice que consume drogas, pero no tiene signos ni síntomas. ¿Qué es? Consumidor. Un consumidor. Entonces basta con que me diga que consume las drogas. Porque si es una persona que consume, vamos, si yo no lo estoy certificando, estoy haciendo un dictamen de hechos pasados y no tiene signos y síntomas. Entonces, en ese sentido, una persona que la tienen con droga, para que sea excluyente de delito, tiene que ser consumidora o farmacodependiente. Y con que me diga que consume y no tiene signos y síntomas, es suficiente para determinarlo como consumidor. Y entonces eso sería suficiente para que no se ejerciera acción penal sobre él, como dice el 478. En cuanto a que ni personas que consuman o sean farmacodependientes y que tengan droga en cantidades que establece el 479, que pónganle el 479, se les impondrá una pena alguna. Ponga la tabla. Ahí está. Y esas son las cantidades que permite la ley en una persona para su estricto consumo personal. Si se eleva, si es consumidor y farmacodependiente y se eleva de esa, pues ya será aplicable alguna multa. Pero para que no haya ningún problema, puede traer, por ejemplo, opio hasta 2 gramos. Y si es consumidor o farmacodependiente y trae esas cantidades de opio, no hay ninguna repercusión legal. La heroína, 50 miligramos. La marihuana puede traer hasta 5 gramos, que es lo que pesaría 1 o 2 cigarrillos más o menos. La cocaína, medio gramo, dice 500 miligramos. El LSD, 0.015 miligramos. La metildioxidanfetamina, 40 miligramos. La metildioxidanfetamina, 40 miligramos. Y la metanfetamina, 40 miligramos. Entonces, si se fija, prácticamente serían de anfetamina 40 miligramos, de cocaína 500 miligramos y de marihuana 5 gramos, heroína 50 miligramos. Entonces, si trae esas cantidades, que es farmacodependiente o consumidor, no se ejercita acción penal sobre ellos. Si es que hubieran cantidades mayores, son farmacodependentes consumidores, aplica una multa
específicamente en cuanto a la cantidad que traiga. Por eso ya se habla de los artículos 474 a 470. ¿Se entendió? Sí. ¿Quedó? Entonces, el que una persona la detuviese con alguna cantidad de droga, que dijera, porque luego sí me ha tocado esos casos, que tienen la cara de que consumen drogas, lo niegan, pues están regándola, ¿no? Entonces, si se le determina como no consumidor y no fármaco dependiente, sí va a tener problemas porque no tendría por qué tener drogas en su poder. Pues si él dice, no, sí consumo, es lo suficiente para que excluyera del delito que pudiera estar cometiendo. ¿Se entiende? ¿Queda? ¿Dudas, preguntas? Sí. ¿Preguntas? No. Ok. ¿La que sigue? Doctor, y luego, por ejemplo, en caso de que no le crean ¿Cómo que no le crean? a la persona de que le está diciendo, no, pues yo soy consumidor y trae los 5 gramos de marihuana que se lo llevan Ok. detenido? Bueno, lo llevan detenido, lo presentan ante quién, ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público lo manda con el médico legista que establezca esa situación. El policía ni el Ministerio Público están capacitados para poder determinar si es fármaco dependiente o consumidor. Es que eso no se determina con el policía. El policía no lo va a determinar. Si el policía lo agarra y lo agarra con droga, lo va a llevar porque se lo va a llevar. Porque el policía ni trae báscula para pesarla y ver cuánta cantidad trae. Tampoco está capacitado para establecer si usted es fármaco dependiente o consumidor. De que se lo van a llevar, se lo van a llevar. Esta situación no se resuelve ante el policía. ¿Se resuelve ante quién? Ante el Ministerio Público y la valoración del médico legista para establecer si es fármaco dependiente. Pues en ese momento, cuando llega ante el médico legista, le digo, el policía al detectarle una droga o incluso alguna sustancia fresca, se lo lleva. Porque esa sustancia la van a mandar a analizar, van a determinar qué es, porque pues lo agarran con un polvo blanco, al parecer cocaína, ¿no? Pero el policía no puede determinar que eso es. O hierba seca, es el marihuana. Cuando llega ante el Ministerio Público se hace un examen químico para determinar qué sustancia es, y cuando ya se determina qué sustancia es, entonces lo mandan con el médico legista que establezca qué tipo de persona es en cuanto al consumo de drogas. Es decir, es no adicto, es farmacodependiente, es consumidor. Pues en ese momento ya no aplica el que no le crea, porque pues yo no lo hago de una cuestión de fe, ¿verdad? O sea, a ver, dime y te voy a creer o no te voy a creer. Lo que yo lo hago a través de una revisión física ya con los síntomas y los signos ya preestablecidos y buscándolos intencionadamente. Entonces no es una cuestión de creencia, es que lo voy a revisar, porque él puede decirme, no, no consumo, le ven todos los signos, ¿no? O puede decir, no, sí consumo, no es cierto. Entonces, es a través de la revisión médica que se determina eso. No es el policía el que lo hace, ¿eh? Es el Ministerio Público, a través del médico legista, que cuando lo tiene el policía, él lo va a llevar, porque él no es quien para determinar esa situación. Y ante la sospecha de que está cometiendo un delito, pues lo van a llevar al Ministerio Público. Es ahí donde va a resolver su situación. ¿Sí se entiende? Sí, doctor. Entonces, si se fija, si le siembran, si le meten droga o cualquier cosa y lo llevan detenido, pues ¿cuál sería la mejor opción? Decir que es consumidor. Pues decir que es consumidor. Así es. Decir, no, pues es poquilla, entonces es mía, hombre. Porque eso de decir que me la sembraron para poderlo determinar va a estar cañón. Ah, pues es mía, yo la consumo. Que eso no es tanta bronca, porque no le voy a encontrar signos y síntomas. Lo dice el 473, ¿no? Si aquel que consume drogas no presenta signos ni síntomas. Entonces yo voy a buscar signos y síntomas. ¿Voy a encontrar? No. ¿Cómo voy a determinar qué consume? Usted me dice. Usted me dice, no, pues si consumo, ya le empiezo a preguntar desde cuándo, con qué frecuencia consumes esta droga. Ok, consumidor. No. Y entonces las cantidades son poquitas. Sale del Ministerio Público según la ley, sin la aplicación de ninguna multa, ¿verdad? Según la ley. Pero también falta ver que le van a pedir ahí para que se vaya. Pero bueno, es otra historia. ¿Entendió? Sí, doctor. ¿Ya? Ok. Sí. Entonces, ahí le dejamos y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Sí, doctor. Hasta luego. Mañana. Hasta mañana, doctor.